Bien, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por atender a este ciclo de seminarios en Gobierno Abierto para Sociedad Civil, Sector Privado y Jóvenes de Panamá. Esta es la quinta sesión, el quinto seminario, y estará dedicado a hablar acerca de datos abiertos, en lo que va a ser una continuación del seminario que tuvimos la semana pasada. En este seminario en particular no hablaremos de los principios de datos abiertos necesariamente, pero nos concentraremos en ver algunos casos que nos ayudan a ilustrar por qué es importante el sector de la demanda de datos, y en particular resaltar la importancia de que actores no gubernamentales se involucren en los procesos de aprovechamiento de datos abiertos y por qué es relevante que lo hagan. Para eso tenemos tres presentadores, un presentador desde México, dos presentadores desde Colombia. Desde México nos va a acompañar Juan Manuel Casanueva. Juan Manuel Casanueva representa y es el director de SocialTIC. SocialTIC es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación, formación, acompañamiento y promoción de tecnología digital e información para fines sociales. Juan Manuel tiene una gran experiencia en la región y ciertamente con estos temas, incluyendo su participación en la escuela de datos. Por parte de Colombia tenemos dos presentadores. Está Óscar Agudelo, él es periodista de investigación y datos del Consejo de Redacción de Colombia. Y para indicarles que el Consejo de Redacción es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el periodismo de investigación en Colombia para contribuir a la democratización de la información, desarrolla procesos colaborativos que integran formación y producción de contenidos de calidad dentro y fuera de Colombia y apoya emprendimientos periodísticos. Esta organización sin ánimo de lucro también capacita periodistas a través de herramientas y técnicas que permiten ejercer un periodismo riguroso y profundo. Gracias a Óscar por atender, y Óscar nos estará trayendo varios de los casos que nos ilustran este trabajo que están haciendo allí. Y finalmente tenemos la participación de Claudia Báez. Claudia Báez es periodista de datos e investigación y cofundadora de Cuestión Pública en Colombia. Cuestión Pública es un medio nativo digital independiente que tiene como foco investigar los temas de interés públicos como la salud, trabajo, comunidades indígenas y afros y conflictos rurales por la tenencia de la tierra en Colombia. También sobre las alianzas políticas que benefician intereses privados y todo lo relacionado con el posconflicto colombiano. A los tres, muchas gracias por atender este llamado, por participar y por estar aquí con nosotros. La participación de actores no gubernamentales, como les indicaba, es extremadamente importante para que se cumpla ese concepto de datos abiertos. Hoy, a la luz de estas intervenciones que tendremos, seguro vamos a poder verlo. No me presenté, les pido disculpas. Mi nombre es Mike Mora, ya lo vieron en la pantalla seguro, y soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. Me conecto desde Washington y es un gusto estar facilitando todo este ciclo de seminarios y este proyecto junto al Trust for the Americas en Panamá, el proyecto denominado Innovación Pública a través de los datos abiertos, y agradecemos que en la implementación colaboran para esta implementación tanto la ANTAI como la AIG en Panamá, y ciertamente a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, que nos hace posible el financiamiento para poder llevar adelante este proyecto. Hoy estamos trayendo conocimiento porque los datos abiertos, si no se utilizan, no nos valen mucho. Entonces, ¿cómo pueden esos actores gubernamentales incorporarse al proceso de aprovechamiento y sacarle provecho, valga la redundancia, a ese esfuerzo que hacen gobiernos, instituciones de gobierno en abrir información? Eso es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. También quisiera hacer un agradecimiento muy especial
hoy en esta sesión. Más allá de aquellos que se están conectando vía el web y la plataforma, hay un grupo de personas y participantes reunidos en Panamá. Están junto a nuestro coordinador local del proyecto, el señor Hamza Haji, y el agradecimiento especial es para Impandetec y Spaces Coworking, que han facilitado este espacio para que la sesión presencial de este seminario pueda tener lugar. Así que a los dos, tanto a Impandetec como a Spaces, muchas gracias por su apoyo, sus aportes y ciertamente por llevar estos esfuerzos más allá. Sin más, yo quisiera entonces darle la palabra al primer presentador. El primer presentador será Juan Manuel Casanueva, conectándose desde México y trayendo toda su experiencia. Juan Manuel, puedes abrir tu micrófono en este momento. Mientras lo haces, quiero dar una serie de indicaciones. Si tienen preguntas o para los expositores, les animo a que por favor la dejen en cualquier momento durante la presentación, las presentaciones en la herramienta de chat. En esa herramienta vamos a estar capturando las preguntas para el final de las 3 presentaciones. Solo una vez han transcurrido las 3 presentaciones, poder dedicar un espacio de tiempo a responder aquellas inquietudes que nos dejen ustedes participantes allí en el chat. Una vez más, gracias Juan Manuel, ya voy a subir tu presentación, así que es todo tuyo en este momento la presentación. Gracias. Juan Manuel, a lo mejor estás en mute. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Fuerte y Gracias, claro. Manuel. Muy bien, muchas gracias. Simplemente agradecer a los socios, a la OEA y a los socios en Panamá, en Sociedad Civil y en Gobierno. Yo quisiera empezar mientras va subiendo la presentación, comentando algunas cosas básicas que nos hemos encontrado ya desde la práctica a la hora de seguir el segundo paso del proceso de apertura de datos. Es decir, ¿qué pasa cuando ya hay datos abiertos? ¿Cuál es el rol de sociedad civil, de periodistas, de quienes usan los datos, pero también cuál es el rol de los gobiernos en cuanto a la final de los datos? No tiene caso hablar de datos abiertos y un proceso de apertura y todo lo que implica esto en cuanto a la apertura gubernamental en las instituciones públicas si es que esos datos no se usan ni generan un bien público. Entonces, ustedes me dicen sí, ya tenemos, perfecto, muchas gracias. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿quién consume los datos? Y si vamos a la siguiente presentación, el slide, en la siguiente lámina, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Quién consume los datos abiertos? Es decir, si ya una institución pública eh, cambió su cultura, su forma de ver el gobierno, identificó que la apertura gubernamental requiere datos abiertos, no solamente para sí misma, sino también para que genere un bien social, e identifica que los datos son justamente el insumo principal para generar valor en un contexto de gobierno abierto a nivel de la sociedad, debemos tener principalmente claro quiénes son esos consumidores de datos. Y en la siguiente lámina identificamos este, algunos tipos de consumidores. Y verán que no estoy utilizando la palabra público en general. Debemos de tener muy claro, y eso lo hemos aprendido a la mala durante los últimos años en la apertura gubernamental y de datos, que cualquier persona en la calle no va a tener ni las capacidades analíticas ni temáticas para estar descargando archivos de Excel, accediendo a APIs y haciendo análisis de datos. ¿Por qué? Porque tampoco es su rol y no estamos preparados para ello. Entonces, mucho lo que debemos identificar son qué grupos son los consumidores de datos y cuál es su rol. Y empiezo primero por reflexionar que los principales, y esto viene con la misma lógica y la misma tendencia que el acceso a la información, los principales consumidores muchas veces de datos públicos son los mismos funcionarios públicos.
para su trabajo diario, y aquellos grupos que dentro de una lógica ya de siglo XXI, de gobierno abierto, buscan hacer política pública y trabajar basados en evidencia, no basados Juanma, simplemente en... dime. un segundo, disculpa, te interrumpa ahí. Parece que se movió un poco tu micrófono y dejamos de escucharte con la misma claridad de antes. No sé si logras asegurarte que la conexión esté ahí bien. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí te escucho. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos ahí. Adelante. Eh, sí, de todos modos, ya. Listo. Espero esto sea mejor. Va bien, Bueno, gracias. listo. Bueno, entonces, primero, tenemos que identificar grupos de consumidores y el gobierno mismo, funcionarios públicos que buscan generar evidencia, deben de ser contemplados como principales consumidores de datos abiertos. Si uno revisa los analíticos de los portales de datos abiertos en los principales países que ya son más maduros en materia de datos abiertos, vamos a ver un alto índice de consumo por parte de entes de gobierno que muchas veces requieren esa información para sus propios mandatos públicos. Posteriormente tenemos muchos periodistas y el día de hoy vamos a tener dos ejemplos al respecto, así que no voy a abundar mucho en el tema, en donde se busca no solamente el rol de utilizar los datos abiertos para crear reportajes periodísticos, sino que muchas veces lo que está cambiando dentro de la lógica periodística, ya basada en datos, eh, es justamente que muchas veces el preguntarle o explorar datos públicos genera indicios periodísticos, notas. Van dando justamente esos indicios para que puedan haber investigaciones, reportajes, historias de mucho mayor alcance que eventualmente también pueden estar argumentados y sustentados por datos. Desde academia y sociedad civil, los datos públicos abiertos sirven para hacer análisis e investigaciones sobre problemáticas, contextos sociales, políticos, ambientales, económicos, dependiendo del sector o causa que se esté investigando. Y también no hay que olvidar que también estamos hablando que los datos públicos sirven como insumo para la industria, para el emprendimiento económico. Y no solamente en cuanto a el análisis de diferentes em, industrias o sectores comerciales que muchas veces están asociados a los datos de sociodemográficos económicos, sino también a temas de análisis de mercado, consumo, industria y comercio. Cada vez más inclusive emprendimientos digitales, emprendimientos basados en analítica, de inteligencia de negocios, están basados en datos públicos porque justamente son el insumo para poder tomar mejores decisiones de negocio. Así como hablamos de política pública basada en evidencia, dentro del mundo industrial y comercial se está hablando que se deben de tomar también medidas en ese contexto basado en evidencia. Entonces, me sigo con un par de explicaciones relativamente básicas que tienen que ver con no solamente quiénes son los consumidores, sino cómo se consumen generalmente los datos abiertos. Y me paso a la siguiente lámina, que es la descripción gráfica más visual que se ha identificado en el mundo de los datos abiertos en los últimos 15 años, que es justamente traducir en elementos comestibles lo que son muchas veces los datos, en donde los datos son los ingredientes, que una vez con esos ingredientes se pueden generar cuestiones que pueden ser comestibles, pero una vez que se enmaquetan, se presentan, se vuelven comestibles y una vez que se comen generan justamente el conocimiento, ¿no? Al igual que una torta lo puede ser en esta imagen, lo mismo pasa con los datos y voy a seguir con una misma reflexión y posteriormente un ejemplo. Quienes transforman, quienes son los chefs, quienes cocinan estos datos, son considerados como infomediarios, infomediarias en el mundo de datos, que son personas que tienen las capacidades, dependiendo del sector que sean, pueden estar en gobierno, pueden estar en periodismo, pueden estar en sociedad civil, en diferentes espacios, que tienen diferentes capacidades para manejar, para generar
para traducir datos, para que puedan ser, como vimos en la lógica anterior, insumo para poderse consumir posteriormente por diferentes grupos de la población. Entonces, lo vemos como básicamente un chef. Quienes somos intermediarios tenemos capacidades para generar datos, para identificar fuentes de datos, para inclusive tener capacidades técnicas para extraer, analizar, limpiar datos y posteriormente hacerlos que se puedan consumir por otras personas. Y vámonos con un ejemplo bastante práctico. Y pongo un ejemplo de la Ciudad de México. Si nos vamos a la siguiente lámina, vemos los datos que se pueden descargar desde la página de datos abiertos relacionado con el sistema de bicicletas públicas, que se le conoce como Ecobici. Y aquí estamos viendo los ingredientes, ahí la leche, la harina, el huevo, etcétera, que básicamente es una hoja de Excel, pero también se puede acceder a través de un API, y es una hoja de Excel en donde se identifica cada uno de los recorridos de cada una de las bicicletas que están alrededor de la Ciudad de México. Y en este caso, estamos hablando de que cada una de las bicicletas tiene una información asociada por viaje, que es en qué cicloestación se retira, cuál es su fecha, cuál es su hora de retiro y en qué cicloestación se regresa la bicicleta pública, y a qué fecha y en qué hora va regresándose. Y eso es por cada una de las bicicletas. Estos son simplemente los ingredientes. Y si somos usuarios especializados y queremos analizar justamente este tipo de información, y pasamos al la siguiente imagen, podemos ir generando algunos análisis. Y en este contexto podemos identificar cuál es el análisis de la movilidad por parte de usuarios o usuarias de, en este caso, bicicletas públicas, que son la Ecobici. Y podemos identificar cómo se mueven, de qué estaciones a qué otras estaciones, con qué lógica se mueven, y si con esto vamos complementando con otros datos públicos, por ejemplo, indicadores sociodemográficos, podemos identificar justamente otros puntos relevantes en cuanto a la movilidad de la ciudad, por ejemplo, la movilidad intermodal, donde están las estaciones de metro, de metrobús. Podemos tener una lógica mucho más especializada de cómo se mueve la gente en una ciudad a través y utilizando estos espacios de movilidad que son las ecobicis. Es más, si nosotros fuéramos responsables de la movilidad en la Ciudad de México, tendríamos que tener justamente esos datos frescos, no solamente para cuestiones muy transaccionales, como es por ejemplo tener y balancear muy bien las cargas de disponibilidad y de espacios disponibles de bicicletas, para que cualquier persona que usa una ecobici siempre tenga una bicicleta cercana a su espacio de uso de bicicletas, pero también un espacio disponible para dejarla una vez que terminó de utilizarla. Y eso estamos hablando de análisis de logística básica a nivel, en este caso, de disposición y acceso a bicicletas. Pero si estamos hablando también de políticas públicas, desde cómo cambiar justamente los espacios públicos a nivel de transporte sustentable, por ejemplo, más bicicletas, dónde se construyen ciclovías, qué tipo de análisis multimodal debería analizarse y promover en la ciudad. Estos datos son fundamentales. Pero estamos hablando de datos, y lo ve un poquito la gráfica ahí de un estudio que se hizo en coalición entre academia, sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de México, pues tienen que ver justamente con grupos especializados. Y seguimos a la siguiente lámina, que muchas veces estos mismos datos, si se empaquetan de manera adecuada, pueden ser utilizados justamente por, ahora sí, cualquier usuario no especializado. No tenemos que saber de movilidad para consumir, en este caso, el mapa o la aplicación móvil de Ecobici, en donde, y podemos ver de manera muy pequeñita ahí en el pantallazo de la aplicación, cuál es la disponibilidad de bicicletas o de espacios para dejar bicicletas en cada una de las cicloestaciones. Entonces, si tenemos iconos rojos, quiere decir que no hay bicicletas. Si tenemos iconos verdes, quiere decir que sí hay bicicletas. Y en este caso,
Lo que hace justamente esta aplicación móvil es tener una comunicación constante a través del API de la base de datos de la Ecobici, que como ya vimos en la tablita de Excel, nos va identificando justamente cuáles son el origen, el destino de cada una de las bicicletas en cada una de las cicloestaciones de la Ciudad de México. Entonces, esto es básicamente la torta ya lista para consumirse, que si pasamos a la siguiente lámina, pues se consume día a día de acuerdo a quienes utilizan este tipo de medios de transporte en la Ciudad de México. Y ahí cierro con una anécdota muy personal. Hace unos meses voy llegando a una cicloestación que estaba llena y le pregunto a un policía que estaba en la esquina sobre dónde estaba la siguiente cicloestación. Y el policía se me queda viendo y me dice, joven, pues cheque el app. O sea, ¿por qué me pregunta a mí? Cheque el app. Ahí están los datos, ahí se pueden consultar, simplemente hay un mapa y hay unos colorcitos y nos dicen si hay espacios o no para dejar o tomar bicicletas, ¿no? Entonces, así es como se llegan a consumir estos datos, primero a nivel de análisis técnicos por públicos especializados y después a nivel de análisis, a nivel de públicos no especializados por parte de la ciudadanía ya en general. Entonces, teniendo esto, vamos a la siguiente lámina y vamos identificando que justamente los datos, si estamos abriendo datos o si queremos usar datos, tenemos que tomar en cuenta que el cómo se presentan esos datos van a ser consumidos y van a ser interpretados con diferentes niveles de valor, dependiendo de la especialización de esos usuarios. Y estamos hablando que los datos per se, las tablas, el acceso a los APIs, los JSONs, justamente todo lo que hablamos muchas veces en un ámbito mucho más técnico, son utilizados por justamente usuarios especializados. Inclusive algunos elementos como tablas, filtros, solamente le podemos dar contexto si es que sabemos de qué tratan los datos, no tanto de la manera opuesta. Cualquier persona, por más que sepa de cierto tema, muchas veces nos perdemos y no podemos llegar a conclusiones si no somos especialistas o tenemos la capacidad de procesar datos. Y es ahí cuando otro tipo de elementos que nos permiten llevar de la manita para explicar justamente los datos a través de visualizaciones y narrativas nos vienen bastante útiles a través de narrativas. Y en lo siguiente que voy a tratar de explicar son diferentes casos para dejarle ya el pie a que nuestros colegas colombianos nos expliquen más bien cómo se hacen este tipo en su experiencia, de ejercicios basados en datos. Pongo el primer ejemplo. ¿Cómo se pueden utilizar datos? Y voy a empezar desde algunos ejemplos para usuarios especializados y voy a terminar con ejemplos de proyectos de uso de datos para usuarios no especializados. Vamos a ver un ejemplo sobre análisis de política pública. Y estamos hablando que muchas veces, y eso es lo primero que vemos desde el uso de datos en cuestiones muy específicas, muy técnicas, vemos que se ven muchas veces lógicas o visualizaciones como el siguiente. Y el siguiente es un análisis de la política fiscal. Y estoy tomando el pantallazo no del portal de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano, sino de un think tank de sociedad civil que lo que hace es hacer un análisis fiscal a uno de los años para identificar justamente cómo está compuesto el presupuesto y los gastos anuales por parte de la Federación. Y estamos hablando de que muchas veces, y hoy en día que se está discutiendo también el presupuesto, esta organización que se llama CIEP hace un análisis técnico muy detallado, en donde inclusive contrasta justamente las cifras del gobierno y hace sus propias proyecciones presupuestales para cada uno de los años fiscales. No obstante, uno, si no es especialista en materia fiscal, pues es difícil que podamos entender este tipo de gráficos inclusive y darles el suficiente contexto para darles ese tipo de valor. Muchas veces las visualizaciones, por más que le pongamos colores y efectos,
no son comprensibles por parte de grupos no especializados. Eso hay que tenerlo muy claro, pero sí hay que tener claro que muchas veces, aunque sean menor el grupo de personas que puedan generar este tipo de análisis, como el que estamos viendo por parte del CIEP, sí es importante que existan porque son ese grupo pequeño de especialistas los que muchas veces generan ciertas investigaciones, discusiones y análisis que otros grupos no especializados no tendremos la capacidad de hacer. Un siguiente ejemplo que va en materia de política pública es un caso también mexicano muy interesante que nos ha gustado mucho, y se trata de el caso de un chico que desde hace ya varios años se dedica a compilar los datos públicos abiertos de crimen y seguridad en el país y en la Ciudad de México, y tiene dos páginas web, una página web que se llama cri.men y otro que se llama Hoyo del Crimen, en donde analiza, y ese es simplemente un especialista en seguridad y en datos que tiene estos sitios, y analiza justamente las cifras de seguridad y crimen en el país y en la Ciudad de México cada vez que son publicadas por las autoridades responsables de estas materias y de medir estas materias en el país. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un infomediario que toma esas cifras, no solamente las visualiza, sino que también les pone algún tipo de análisis estadístico. Por ejemplo, contrasta las diferentes instituciones que hacen medición de cifra, identifica anomalías en la medición de alguna de las cifras de seguridad y crimen, e inclusive ha dado indicios, simplemente basado en los datos, sobre algunos subejercicios y subreportes de cifras de seguridad y crimen en el país y en algunos de los estados del país. Entonces, estamos hablando de aún un análisis bastante especializado. Esto es algo mucho más digerido y procesado que lo que publican los datos abiertos crudos las instituciones públicas, pero es ese valor agregado especializado que en este caso está generando un especialista en crimen. Vamos al siguiente ejemplo, y es ver cómo es que los datos pueden también servir para la participación cívica. Y aquí voy a hacer una transición primero de lo que estamos viendo ahorita, que es el portal de obra pública abierta para básicamente usuarios especializados involucrados en política y contrataciones abiertas, en donde el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Hacienda, pues básicamente ha puesto en datos abiertos y también a través de visualizaciones en mapa y fichas de cada una de las obras públicas, cuál es el proceso y la descripción de las obras públicas que son financiadas por justamente la Federación en todo el país. Y aquí podemos ver no solamente dónde están, sino cuál es su proceso y su progreso de financiero, operativo y técnico de cada una de las obras. Pero lo interesante aquí es que si uno se mete, pues básicamente tendría que conocer más de la obra, tendría que conocer más del proyecto, o si quiere hacer un análisis global, ser especialista en obra pública y en gasto y presupuestos para poderle dar un poquito más de sentido a este espacio. Pero algunos de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años junto con sociedad civil es para darle un poquito más sentido ciudadano a estos datos de obra pública. Y lo que estamos viendo en la siguiente lámina es mucho de lo que se ha hecho en el famosísimo rally para llevar datos a la calle. Y el rally se hace cada marzo en el marco del Open Data Day, en donde se busca que ciudadanía entre a la página técnica de obra pública abierta, pero vaya a vigilar las obras públicas de su localidad, y que con esa información vayan, entrevisten, hagan un reportaje de alguna manera sobre el proceso y lo que encuentran del proceso de avance de las obras federales que están siendo reportadas en el portal de obra pública abierta. Y eso nos genera un involucramiento ciudadano no solamente en los datos, sino en lo que está pasando en su comunidad. Y eso es algo bastante interesante que se ha estado generando para que usuarios no especializados conozcan un poquito más sobre cuáles son los datos que existen sobre obra pública, pero también cuáles son las obras públicas que están alrededor de ellos y cómo se pueden involucrar en ellos.
Seguimos con un par de ejemplos más. En otras lógicas latinoamericanas y en el mundo, muchos de los presupuestos participativos han sido basados en datos, y ahí es importante identificar que los datos se reflejan no solamente el presupuesto que hay para diferentes obras, sino que en muchos casos existen mecanismos para participar y decidir cuánto de un presupuesto se va a diferentes tipos de proyectos comunales, de barrio, a nivel de ciudad, etcétera, de acuerdo a la participación ciudadana. Seguimos con algunos ejemplos para no extenderme demasiado, y hago mención también en que muchas veces los datos pueden servir para mejorar los servicios públicos. Dos ejemplos bastante exitosos de Latinoamérica. Primero en Uruguay, seguramente ya conocen ese proyecto, pero básicamente la apertura de datos y también este espacio llamado atuservicio.ui, lo que identifica son las características y los niveles de calidad de los diferentes unidades de salud, hospitales del Uruguay, y también existe un mecanismo para participar y poderlos evaluar, por lo que de alguna manera la información que muchas veces se utiliza para política pública se vuelve ciudadana, y uno como ciudadano puede tomar mejores decisiones, en este caso de cómo ir, de dónde ir y en qué tipo de clínicas o unidades médicas debería estar o podría ir en caso de requerirlo, ¿no? Dependiendo de los diferentes indicadores de calidad de servicios públicos que tienen. De la misma manera, un proyecto ya legendario en el contexto mexicano también, el siguiente, se llama Mejora tu Escuela. Originalmente, y si pasamos al siguiente, se llamaba Compara tu Escuela, porque está en un portal que venía de sociedad civil con datos inicialmente antes del Open Data, que eran pedidos vía solicitudes de acceso a la información para identificar las características de las escuelas. Y dos cositas muy relevantes por parte del proyecto de Mejora tu Escuela han sido que principalmente mucho del tráfico que tiene este sitio web es tráfico Hola orgánico, Juan Manuel, buscando creo que información te básica perdimos un segundo, no sé de si las solo yo. escuelas. Es decir, bueno, papás y mamás buscan saber dónde están las escuelas, quiénes son los directores, cuál es su domicilio, cuál es su teléfono, y muchas veces, como esta información no está de manera consumible por parte de las instituciones educativas mexicanas, el sitio de Mejora tu Escuela ha sustituido justamente eso, ¿no? Y el segundo nivel de participación que hay aquí es que este sitio permite, de acuerdo a la publicación de los datos de calidad educativa, PISA y enlace, permite comparar a nivel de las scores de calidad educativa qué escuela es mejor que otra. Así que más allá de cuál escuela es más cercana a el hogar, existen otros indicadores para que la ciudadanía tome decisión sobre dónde poder poner a sus hijos. Y vamos a los últimos ejemplos que tengo preparados para el día de hoy. El siguiente, regresamos con datos para la formación cívica. Y aquí regreso con los colegas del CIEP, que les comentaba que son especialistas en gastos públicos. Pero el CIEP se ha dado a la tarea de tratar de traducir esta información a cuestiones mucho más palpables y comprensibles. Y aquí estamos hablando que han hecho inclusive un microjuego de video tipo 8-bit, así nostálgicos de los juegos de videos de los 80 y de los 90, para darnos cuenta qué tipo de complejidades presupuestales y también a nivel de cuenta pública del sistema de pensiones existen y cómo se traducen pues realmente en las afectaciones en la realidad de los pensionados del país. Entonces, este es un jueguito que nos va diciendo no solamente a nivel de cifras, sino va representando algunas de las problemáticas y de los retos que tiene el sistema de pensiones, que bien se podrían ver en gráficas para público especializado, pero buscan que se vayan entendiendo poco a poco de lo general a lo particular, atravesando a las acciones cotidianas que podrían y que están viviendo los pensionados en México. Y por último, dejándole ya la cancha puesta
a nuestros colegas periodistas, vamos viendo también cómo se están utilizando los datos como evidencia. Primero para incidencia, en una lógica de sociedad civil muchas veces, y pongo el primer ejemplo que tiene que ver con cómo analizar, en este caso, aspectos de salud, y aquí pongo el ejemplo de el poder del consumidor, organización que busca justamente política pública de salud en México. Es una organización de consumidores en lo que pues básicamente hacen análisis y utilizan datos públicos sobre pues cuál es el impacto de diferentes consumos, y con base en eso hacen campañas no solamente para incidir en que haya, por ejemplo, mejores etiquetados más comprensibles en cuanto a productos de consumo, sino también fueron quienes han impulsado los impuestos sobre algunos productos identificados como no saludables por sus altos contenidos de azúcar, como son los refrescos o las bebidas azucaradas. Otro ejemplo de uso de datos como evidencia, más en la lógica periodística, estamos hablando igual en la lógica de salud, cuáles son los precios de los diferentes fármacos, medicinas en diferentes partes del continente, y esto ha sido un ejercicio bastante amplio. Y lo interesante aquí es que adicionalmente a lo que podrían ser los datos duros de estas investigaciones ya periodísticas, estamos hablando de que existen ya simuladores interactivos que nos permiten comparar cuánto cuestan las medicinas en nuestro país versus en otro país, y les puedo ir anticipando que ahí México tiene los precios más altos, y muchas veces Colombia no se queda tan atrás. Y termino justamente con un último ejemplo en cuanto a las revelaciones periodísticas que se utilizan en narrativas muchas veces, ¿no? Y aquí estamos hablando que cada vez más, muchas veces el reto para los periodistas, y dejo ahí la pregunta para nuestros colegas que siguen, es cómo hacer el balance entre muchas veces representaciones técnicas, gráficas, las tablas, los datos, muchas veces identificados como datos duros, en reportajes periodísticos, versus los contextos. Hemos identificado muchas veces que hay que llevar a los usuarios, a nuestros lectores, de la mano para que entiendan el contexto, y que los datos sirvan como argumentos, pero también como contexto de ciertas historias que estamos dándoles vida en nuestros reportajes, tanto impresos como también digitales. Y por último cierro con tres últimas reflexiones en cuanto a la apertura de datos vinculados a las comunidades. Existen espacios formales, y Hilda está ahí involucrado, ustedes ya los han conocido, vinculados también mucho a la OEA y en muchos países. En la Escuela de Datos buscamos dar fortalecimiento justamente a las capacidades para el uso de datos. Está la conferencia anual de datos abiertos junto con su desconferencia Berlatam, y existe cada vez más espacios formales. En cada uno de los países debería haber espacios formales para hablar sobre datos abiertos y empezar a conocer la demanda de qué datos deberían abrirse y tener ese tipo de espacios abiertos con los gobiernos nacionales y locales. También existen espacios informales. En una lógica más latinoamericana, siempre hay un evento del Open Data Day, Pandetec siempre ha estado haciendo algunos eventos relacionados con datos en contexto panameño, por ejemplo, y aquí lo que se busca muchas veces es compartir uso de datos, vincularse tanto a nivel multidisciplinario como también a nivel de multisector. Es muy importante que esté gobierno, sociedad civil, periodismo y otros especialistas técnicos en estos espacios informales tipo meetups, en donde compartimos justamente cómo estamos usando los datos y compartimos nuestro trabajo. Pero lo más importante, a medida que van madurando los sistemas y las instituciones que abren datos, es justamente que la demanda de datos por parte de estos usuarios, que sabemos que va creciendo a medida que los datos se vuelven más populares, que hay más apertura y más habilidades para el uso de datos, vaya creciendo. Y la siguiente imagen
tiene que ver con un ejercicio que se hizo en contexto de post desastre en los sismos mexicanos de 2017. Nos reunimos con diferentes comunidades afectadas y hicimos la pregunta sobre qué datos necesitaban para tomar decisiones. Y hubo una lista de datos que tenían que ver con lo que había sucedido en la tragedia de los sismos de septiembre de 2017, pero también se requerían datos y tenía que ver con diferentes espacios, desde agua hasta, obviamente, presupuestos para la reconstrucción de los daños que habían sufrido la ciudad, que se requerían por grupos vecinales, por grupos de sociedad civil, por periodistas, pero también por otras agencias de gobierno que estaban buscando tener nuevos mecanismos y nuevas políticas públicas para atender justamente el contexto de reconstrucción y post-emergencia en contexto de sismo, ¿no? Entonces, identificar la demanda es algo que se puede hacer con espacios formales e informales en donde se juntan quienes abren datos y quienes usamos datos, y también se puede mantener una escucha permanente. Y mi última imagen de la presentación tiene que ver con algo que está haciendo hoy en día la Agencia Digital de la Ciudad de México, encargada de los datos abiertos de la ciudad, que es un buzón en donde se busca saber o escuchar la demanda de los datos, ¿no? Que a diferencia de las solicitudes del acceso a la información, en donde se busca que ya esté amparado dentro de la normativa, que la publicación de la información solicitada esté en formatos abiertos, aquí lo que se busca es darle prioridad a los esfuerzos internos de gobierno de acuerdo a lo que los grupos de uso de datos requieren abrir. Entonces, este es un buzón abierto que estará influenciando justamente los diferentes prioridades de apertura de datos. Y hasta aquí quedo y estamos al pendiente para los siguientes comentarios después de las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Por el contrario, Juan Manuel, a ti muchas gracias por la presentación, por el detalle. Qué bueno lograr ver ese mapeo que nos traes y que nos resalta la importancia de que los actores fuera de gobierno, los no gubernamentales, sociedad civil, jóvenes, sector privado, haga el aprovechamiento, toda vez que más allá que exista conjuntos de datos con los cuales se pueda trabajar, en realidad hay que pensar la apertura en función de aquel usuario que va a hacer uso de los datos en función de un valor agregado que va a estar generando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en el proceso de aprovechamiento de datos y ciertamente en cualquier estrategia nacional y local de aprovechamiento de datos. Nos avanza el tiempo y yo quisiera entonces poder darle el tiempo suficiente a los dos siguientes participantes, a quienes le vamos a pedir obviamente entrar en materia directamente para que no haya ningún inconveniente con el tema de tiempo. Y esta segunda presentación viene a cargo de Óscar Agudelo, periodista de investigación y datos, quien está ya conectado. Óscar, simplemente enciende tu micrófono, cámara, hacemos la prueba rápidamente para que puedas iniciar, esperando que no tengamos ningún contratiempo con tu audio. Adelante, Óscar. Ok, bueno, buenos días a Juan Manuel, a Mike, a Claudia. Un gusto estar acá. Bueno, como decía Mike, vamos al grano. Yo lo que les quiero contar es sobre investigaciones periodísticas que se han hecho a partir de datos, ¿sí? Y yo lo primero que quiero decirles a las personas que estén escuchando es, me parece fundamental perderle el miedo a los datos. Cuando hablamos de datos es a una base de Excel, una base de datos de Excel, ¿sí? A explorar estas bases de datos en distintas páginas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Creo que eso es lo fundamental que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ingresar en este mundo de los datos, ¿sí? Entonces, simplemente yo lo que quiero contar hoy es algunos ejemplos de historias e investigaciones que se han hecho a partir de datos, ¿sí?
Bueno, a mí me gustó ayer algo que se decía y es los datos abiertos como el nuevo petróleo y me parece fundamental resaltar que sí podemos hablar de que es el nuevo petróleo, aunque ya no sabemos qué tan nuevo es porque ya hace años hablamos de esto, pero sí tenemos este recurso, pero hay que pararle muchas bolas a regularlo y a darle un poco mayor de transparencia. Cuando yo hablo de regularlo, sí creo que cada vez se abre un poco más de información, pero yo creo que cada vez también tenemos que pedir mucho más calidad en los datos. ¿Sí? Bueno, este es uno de los trabajos en los que participó Consejo de Redacción. Consejo de Redacción, eso parte en el primer capítulo de Investiga Lavallato. Es un proyecto que se hizo con varios países de Latinoamérica para investigar los temas sobre el caso Lavallato. ¿Sí? Esto fueron básicamente usando unas bases de datos que llegaron por medio de filtraciones y después muchas de esas bases de datos hubo que corroborarlas con otras bases de datos para darle más contexto a las historias y sobre todo para hacer hallazgos. ¿Sí? Entonces, bueno, con los datos pudimos rastrear las obras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso colombiano, se rastrearon por medio del SECOP, que es, es la base de datos para rastrear las obras públicas. Se rastrearon las obras que estaban en la investigación del Lavallato, ¿sí? Y entonces pudimos rastrear las obras, los gobiernos en que se dieron estas obras, los inicios de las obras y empezar a mirar detalle por detalle cómo se ejecutó el contrato, a quién se le dio el contrato, los términos del contrato. Entonces creo que eso fue algo que nos permitió los datos abiertos. Hola, Oscar, disculpa que te interrumpa, parece que no te están escuchando. Si pudieras hacer un ajuste de volumen en tu micrófono para subirle el volumen o acercarte al micrófono lo más que puedas, te agradezco. ¿Mm? De este lado, eh, Ya le subí al micrófono, no sé si ya me escuchan mejor. perfecto, gracias. Adelante. Sí, sí, voy entonces a repetir rápidamente para como que no se pierdan las personas que no escucharon. Eh, el Consejo de Redacción participó en el primer capítulo de Investiga Lavallato, que fue una investigación conjunta con varios países con varios periodistas de Latinoamérica. Y respecto a esto, yo sí creo que una de las cosas, un componente importante del tema de datos también es que permite las investigaciones colaborativas. Sí, creo que ese es un componente importante también del periodismo de datos. Entonces estaba contando las diferentes bases de datos que se emplearon para hacer esta investigación, que fue el sistema de contratación pública. Fundamentalmente también se usó mucho las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio aquí en Colombia es donde uno encuentra información muy importante como estados financieros de las empresas, socios de las empresas, juntas directivas, eh, representante legal, quiénes fueron los que iniciaron con la empresa, quiénes la tienen en este momento. Esa es información muy importante que se halló que pudimos implementarla para el Nuevo Brecht colombiano. ¿Sí? Otra de las investigaciones que se pudo hacer es los financiadores del plebiscito. Esto se hizo utilizando alguna información toda pública del Consejo Nacional Electoral. Sí, el Consejo Nacional Electoral guarda la información de los financiadores de distintas campañas políticas y nosotros quisimos mirar los financiadores del plebiscito. El plebiscito colombiano fue una campaña para preguntarle a los colombianos si estaban o no con el acuerdo de paz que se firmó entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Y pues después el resultado fue negativo. Entonces, con esta investigación pudimos conocer quiénes estaban del lado de apoyar el plebiscito y quiénes no, quiénes lo financiaron. Y pues se fue cruzando la información
del Consejo Nacional Electoral de los financiadores con quiénes eran esos financiadores, y eso solo se pudo hacer pues mirando cámaras de comercio, mirando también los estados financieros de algunas empresas. Entonces eso fue una de las investigaciones en las que participó Colombia Check. Eh, bueno, esta es una investigación también que se hizo con datos, se llamó Tierra de Resistentes. Tierra de Resistentes básicamente lo que buscó fue hacer un mapeo de los distintos tipos de violencia que estaban sufriendo los líderes ambientales aquí en Colombia. Entonces, los países que participaron del proyecto fue Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Y queríamos, más allá de mostrar que los líderes ambientales están siendo asesinados, queríamos también mostrar que la victimización va más allá del asesinato. Entonces mostramos distintos tipos de hechos victimizantes, ¿sí? Como secuestros, como desplazamiento, como tortura, como ataques. Y esto lo logramos también mirando varias bases de datos de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, pues también le dimos un componente no solo de datos duros, sino de historias. Entonces también cada país contó, luego de tener esta base de datos, cada periodista miró una historia, un dato en particular, empezó a indagar más sobre ese dato particular, y ese dato particular se volvió una historia. Entonces esto fue como un trabajo colaborativo entre varios países con componente de datos y también componente de historias, que yo creo que es muy importante para darle un poquito de carne algunas veces a esos datos duros y gruesos. ¿Sí? Esto es aquí lo que les contaba, lo que se hizo en Tierra de Resistentes. Y estas son algunas de las bases de datos que utilizamos para la investigación. ¿Sí? Bases de datos de fiscalía, de defensoría, de organizaciones sociales, de cámara de comercio y de contratación pública. ¿Sí? Una de las cosas que nos trazamos en el proyecto es que la información pueda ser consultada, y la información en este momento es de libre acceso para cualquier ciudadano que se quiera hacer una historia, que se quiera hacer una idea de qué está pasando con los líderes ambientales. Bueno, aquí están algunas de las investigaciones. Por ejemplo, de Colombia fueron 6 investigaciones. ¿Sí? Y bueno, y ya como después de esto, yo siento fundamental hacer una claridad, y es lo que permite el periodismo de datos, ¿sí? Y cómo hacer periodismo de datos. Entonces, una de las cosas fundamentales del periodismo de datos es que permite la precisión, ¿sí? Es un dato que está ahí, obviamente tiene que ser contado con un contexto, pero permite una mayor precisión, permite tener una agenda propia y permite salirnos de las agendas de los medios tradicionales que siempre estaban detrás de una noticia. Entonces, esto es una de las cosas que permite el periodismo de investigación, del periodismo de datos. Una de las cosas es lo que decía al inicio, es perderle el miedo a los datos, ¿sí? Yo creo que los datos es más de curiosidad, de querer contar una historia, de ver qué hay más allá, y pues saber que hay precisión con todos estos, que los datos nos permiten una mayor precisión y una mayor irrefutabilidad con los soportes que logramos tener para nuestras historias. ¿Sí? Bueno, yo quiero hablar de la experiencia que he tenido, y yo creo que aunque hemos avanzado en abrir ciertas plataformas de datos, también creo que es importante mejorar la calidad de la información. Sí, yo creo que también es importante que los periodistas le perdamos el miedo a estos temas. Y yo creo que también esto permite un mayor escrutinio hacia los poderes, lograr tener datos abiertos. ¿Sí? Y bueno, esto fue como muy corto. Estos sean como los datos las investigaciones y las historias que yo
que tenía que contar y ya si hay alguna duda, quedó abierto para que estamos cortos de tiempo. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Muchas gracias al Consejo de Redacción. La experiencia que ustedes aportan es importante a este intercambio, muy valioso. Juan Manuel nos anticipaba un poco de la importancia de que actores como los periodistas participaran, aprovecharan y se involucraran mucho más con los datos abiertos. Ciertamente lo que tú agregas sobre eso nos ilustra bien cómo puede ser aprovechado, sin resaltar el rol importante que tienen los periodistas en este proceso de aprovechamiento de datos abiertos. Bien lo señalaba Juan Manuel, más allá de poder generar valor social o comercial económico sobre los datos que se abren, la capacidad de poder tomar esa información, esos datos, transformarlos en investigación, en historias periodísticas que logren solventar casos, que logren aportar información a la ciudadanía sobre irregularidades, ciertamente en algo que nosotros desde la OEA estamos apoyando mucho, y es el uso de datos para combatir la corrupción, que puedan ser usados por los periodistas en esa dirección. Muchas gracias a ti, Oscar, y le doy la palabra a Claudia Báez. Claudia Báez es cofundadora de Cuestión Pública y nos trae su experiencia, que abordará y ahondará sobre lo presentado por Juan Manuel y ciertamente por Oscar, con una gran experiencia también en estos temas, y vamos a lograr capturar el aprovechamiento de los datos en continuidad para la investigación y en el periodismo de datos. Así que muchas gracias a Claudia. Claudia, puedes abrir tu micrófono, tu cámara, y ya te estaremos subiendo la presentación en unos instantes. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Chévere que se abran estos espacios en Latinoamérica. Yo les cuento un poco mi experiencia. Yo soy periodista de datos e investigación. Soy cofundadora de un medio de comunicación digital alternativo. Nosotros somos los que cubrimos ese nicho de mercado en Colombia que hace tanta falta sobre el periodismo de investigación en la web. Entonces, somos una empresa con fines de lucro. Queremos hacer el periodismo de investigación rentable y somos 13 reporteros con diferentes habilidades que decidimos crear Cuestión Pública como ese llamado que está a esa gente, a esas personas, ciudadanos que están cansados e indignados con la corrupción y con que los medios tradicionales tengan conflictos de interés entre sus financiadores y la información que están reportando. Entonces, nosotros con esa consigna de que queremos ser poner luz en esos casos de abuso de poder y de corrupción que no se están cubriendo por medios tradicionales, nace Cuestión Pública. Nosotros utilizamos muchísimo los datos abiertos. Yo me considero una activista de datos abiertos porque, bueno, he trabajado hace muchísimos años en datos, y con datos tú puedes hacer, primero, fiscalizar al poder, puedes hacer más transparente la gestión pública, y puedes hacer que la gente pueda hacerse un criterio sacar sus propias conclusiones. Es una de las grandes ventajas del periodismo de datos y de que el periodista aprenda a trabajar y no manipular, pero sí saber analizar, extraer, limpiar los datos. Eso es algo que se tiene que hacer porque cada vez hay más y más información en el mundo circulando por el Internet y por la era digital, y la gente está perdiéndose en un mundo, en un océano de información. El periodismo de datos también ayuda a decirle a las audiencias que saquen sus propias conclusiones, ser más transparente para los periodistas, cómo estoy haciendo yo los cálculos, cómo te estoy diciendo a ti que estoy llegando a estas conclusiones, y espero que tú como audiencia también llegues a estas mismas conclusiones. Y nosotros en Cuestión Pública usamos el periodismo de datos al servicio del periodismo de investigación. Es decir, hacemos periodismo 4.0. ¿Esto qué significa? Involucramos a las audiencias
en la investigación periodística y utilizamos tecnología para ir más profundo y más rápido en el periodismo de investigación. Usamos muchísimo Open Data, abrimos datos porque hay muchos datos que no están abiertos y nosotros somos unos que con la bandera de datos abiertos los abrimos. Les voy a hablar de 3 casos específicos. El gabinete de gobierno, nosotros estamos investigando justamente quiénes están en el gabinete y qué intereses tienen, porque a veces los funcionarios públicos confunden su actividad política con sus intereses privados y eso hay que hacerlo público para las personas, para que sepan quiénes están en el poder. Hace poco, la semana pasada, sacamos una ministra con sangre de empresaria, que es la ministra del Interior, la cartera una de las más importantes, que hace el puente entre gobierno y poder ejecutivo y poder legislativo con Congreso. Entonces, nosotros en alianza con Salud con Lupa, que es otro medio que pone foco sobre la salud y los intereses privados en la salud, hicimos una alianza para hacer una investigación transnacional, Perú, Chile, Colombia y México, sobre los intereses que se cruzan en la salud, sobre puertas giratorias, es decir, personas del sector público que pasan al privado y se llevan todo el conocimiento del sector público al sector privado y lo usan en su beneficio, o personas del sector privado que pasan al público, pero que mantienen sus intereses. Entonces, este tipo de puertas son conflictos de interés que tienen que los ciudadanos, es información de interés público que los ciudadanos deben conocer. Nosotros en Cuestión Pública estamos muy enfocados en información de interés público, de abrir datos de información que interese a las audiencias y que le ayude a tomar mejores decisiones. En este caso, la ministra del Interior, encontramos que antes de ser ministra, ella fue congresista, cuando el Congreso desarrolló empatía con ciertos actores del sector de la salud, se casa con un ex viceministro de salud y luego este viceministro tiene muchísimas empresas de salud que cuando ella entra al Ministerio Público entra en conflicto de interés. Entonces, para llegar a esta investigación con la ministra, nosotros desarrollamos toda una investigación acerca primero de todos sus proyectos de ley cuando fue congresista. Esta es información que está en las gacetas del Congreso, pero que es muy difícil, no sé cómo sea en Panamá, pero acá existen, están en datos abiertos, pero hay que hacerles un tratamiento. Entonces hay organizaciones de sociedad civil como Congreso Visible que te permite como extraer esta información porque es un trabajo que ellos van haciendo poco a poco y van recopilando toda esa información sobre la información de los congresistas, que para nosotros es muy importante. Entonces, con proyectos de ley, con su trayectoria en el legislativo, con su trayectoria, luego ella se lanza como congresista, como candidata a la gobernación de un departamento, uno de los más importantes en Colombia. ¿Quién financió esa campaña? Entonces también ahí vamos a una base de datos pública que es la del Consejo Nacional Electoral, donde está el financiamiento de campañas y ahí encuentras laboratorios de salud, o sea, las farmacéuticas que financian a la ministra. Entonces, así es como empezamos a conectar los puntos, que eso es lo más importante en investigación periodística, en periodismo de investigación, empiezas a conectar los puntos. Las empresas del esposo se consiguen hicimos todo el rastreo a través de cámaras y comercio. Ustedes en Panamá tienen un registro muy bueno, que es el Registro Público de Panamá, que nosotros también utilizamos porque muchos de nuestros políticos tienen empresas en Panamá. Entonces, nosotros también usamos el registro de ustedes y existe otra base de datos que ustedes tienen muy buena de empresas, que es Panadata. También nosotros la pagamos y la usamos porque también es muy buena, porque es el registro mercantil de las empresas que existen en su país. Y hay otra que se llama O'Higgins, que nosotros también utilizamos. Entonces, esas bases de datos que ustedes tienen, que es, en nuestro caso, digamos, la del registro mercantil en Colombia, la de cámaras de comercio, no todas están abiertas, pero hay unas que sí, y que puedes entrar incluso hasta los expedientes. Entonces, la de Bogotá, por ejemplo, es una que te permite entrar hasta expedientes. Gracias a que esa Cámara de Comercio de Bogotá tiene los expedientes abiertos, nosotros podemos encontrar justamente las actas de junta directiva de estas empresas del esposo de la ministra, y empezar a ver dónde aparecía la ministra. Entonces, esas son las conexiones de puntos que nosotros hacemos.
También encontramos, bueno, ella aprueba unos documentos públicos, que es como la hoja de ruta del gobierno, y en esos puntos de esa hoja de ruta aprueba puntos que que pueden favorecer las intereses de ella y del esposo. Entonces, en ese punto evidenciamos esos conflictos de interés y la ponemos en evidencia. También y en este trabajo con Salud con Lupa hicimos las puertas giratorias en la salud, que son casos como los que les comentaba, en cuando pasan del sector público al privado y del privado al público, y cómo se cruzan esas actividades. Por ejemplo, tenemos el caso del ministro de Salud y su viceministro, que pertenecían a una fundación, la Fundación Santa Fe, que es una empresa, pues es una entidad privada del sector de la salud, que tuvo convenios y relacionamiento con farmacéuticas para estudios clínicos, contratos con entidades prestadoras de salud, todo eso, y ahora él es el nuevo ministro de salud y él es el viceministro, se llevó a su viceministro que trabajó con él en la fundación. Entonces, todo este rastreo de datos se hace a punta primero sí, confrontación de fuentes, pero sobre todo hay primer trabajo muy importante, que es el rastreo de la información en la red. Entonces, digamos, para encontrar los años en que Juan Pablo Uribe, que es este acá, por ejemplo, estuvo en el sector público, en el sector privado y en otras ONGs, porque él trabajó también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, se busca por búsqueda avanzada en Google. Esto es una técnica que uno como periodista desarrolla para hacer investigación periodística. Entonces, son palabras claves que uno entra en Google, porque Google al final, cuando lo sabes manejar, tiene muchas respuestas y cuando uno busca en Google, entre más resultados tengas, está mal, o sea, no es lo ideal. Tienes que poner las palabras claves exactas con los atajos que tiene Google para llegar a las respuestas y entre menos resultados obtengas cuando hagas la búsqueda, estás siendo más preciso, ¿no? Estás llegando más al punto. Entonces, para sacar toda la información sobre las fechas en que Juan Pablo Uribe, nuestro ministro de Salud, estuvo en el sector público, en el sector privado, en las universidades y todo esto, lo que hicimos fue búsqueda avanzada en Google. LinkedIn también es una gran fuente de información para saber de ellos, porque la gente pone mucha información en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. O sea, si se desarrollan esas habilidades de búsqueda avanzada en esas redes, también llegamos como a conectar los puntos, que es lo más importante. Aquí, por ejemplo, está el de la ministra del Interior. Es que no sé por qué no se ve bien. Un momento. Igual, donde se evidencia el conflicto de interés. Y en una visualización como esta es mucho más sencillo explicarle a la gente por qué hay un conflicto. Porque si ustedes ven aquí, no sé si están viendo mi manita, el sector público, ella en este momento es ministra, y acá, abajo en el sector privado, ella sigue siendo representante legal suplente de una empresa. Y al firmar los COMPES, que es como la hoja de ruta que les digo del gobierno a nivel de materia política y económica, está incurriendo en un conflicto de interés. También con esta investigación de la salud en la mesa del poder, lanzamos estas 3 investigaciones, la de la ministra, la de los trucos del lobby en la salud en Colombia, o sea, cómo se maneja el cabildeo, cómo influyen los cabilderos y las grandes corporaciones a través de los cabilderos en el poder legislativo para que se sancionen o se frenen leyes a favor en su beneficio. Esto del lobby también se hace a través, sí, de una búsqueda en el Congreso. Es muy importante que el Parlamento sea abierto, que el Congreso sea abierto, que sea transparente, porque es la manera en que los ciudadanos pueden ejercer veeduría ciudadana a sus gobernantes y a sus funcionarios públicos. Nosotros hacemos, en el próximo ejemplo que les voy a explicar, hacemos una labor justamente de fiscalización de congresistas a través de su patrimonio, y esto de trucos del lobby que les estoy mostrando acá lo hicimos también con eso, ¿no? A través de ver cuál es el registro de caballeros en la Cámara de Representantes, cuántas personas están ingresando, cuando hay sesiones de plenaria del Congreso y se están discutiendo temas como
impuestos a las bebidas azucaradas, como impuestos al tabaco, etiquetado, ley de etiquetado, que la gente cuando consuma productos sepa cuando hay un producto tiene azúcar, una gran cantidad de azúcar, grasas saturadas, sodio, ese tipo de cosas que es salud pública, pero que hay industria que no le interesa, que afectan su negocio monetariamente, económicamente. Entonces, ¿cómo entran esos conflictos de interés a afectar al ciudadano? ¿No? Entonces, esa labor del periodismo está ahí. Para evidenciar esto, nosotros hicimos esta investigación y liberamos el registro de cabilderos, o sea, porque una cosa es lo que publica el Congreso diciendo estos son los cabilderos que tenemos y otras los que están en el registro. No hay, a veces el gobierno no tiene como esa sincronización de sus datos, de su información. Entonces, por ejemplo, en este caso de los trucos del lobby, nosotros liberamos el registro de cabilderos total. En el poder lleva bata blanca es como los congresistas, 3 congresistas que son médicos de profesión, no solamente los une la coincidencia de ser médicos y haber sido congresistas o ser congresistas, sino que utilizan el sector salud como un trampolín para ganar poder e influencias. Entonces, acá usamos mucho la contratación, el sistema de contratación pública de Colombia, que se llama el SECOP, pero no lo usamos de una manera artesanal, utilizamos más bien cuando estás haciendo investigaciones a este nivel, tienes que tener como ciertas habilidades de manejo de datos en alto volumen. Entonces tenemos como un desarrollador que nos ayuda a jalar masivamente la información desde la aplicación web de contratación pública de Colombia, de acuerdo a unos criterios que nosotros ponemos. Y de esa manera podemos llegar más rápidamente a los hallazgos. Entonces, de esta manera, digamos, en el poder lleva bata blanca, evidenciamos empresas del sector salud, empresas que están relacionadas con gente cercana a estos congresistas o directamente con estos congresistas. Y de esa manera la gente puede darse cuenta de cómo se cruzan esos intereses privados y esos intereses y el interés público. Bueno, los bonos de agua en la jugada maestra. Este es el ministro de Hacienda, también él, antes de ser ministro de Hacienda, él ya había sido ministro de Hacienda y luego pasó al sector privado. Y entonces en ese cruce nosotros también evidenciamos, esto es un gran escándalo que hubo en Colombia el año pasado sobre el ministro de Hacienda y unos bonos que vendió a 117 municipios como para financiar obras de agua y que al final no se realizaron y que esos dineros entraron a jugar en bolsa de valores, bueno, en todo caso, con una empresa que él tenía, que se llama Configura Capital. Entonces, todo esto, igual, conflicto de interés. Y evidentemente nosotros también cubrimos el caso Odebrecht. El caso Odebrecht en Colombia es más bien de filtración, no es tanto de datos abiertos, porque esa es la diferencia del periodismo de investigación, es el que investiga, escarba, va profundo. La filtración no... Muchos, como santos del periodismo de investigación, vacas sagradas, dicen que no es investigación. Pero bueno, el caso de Odebrecht en Colombia es más que todo filtraciones. Es muy difícil encontrar hallazgos. Los datos abiertos en Colombia, en el caso de Odebrecht, hacen corroboración de los datos. Nosotros, por ejemplo, gracias a que pertenecemos a la red de periodismo de investigación estructurada de IDL Reporteros de Perú, que dirige Gustavo Gorriti, hacemos parte de esa red y obtuvimos los cables del Brasil, donde está la Embajada del Brasil, y cuenta toda la información de cómo se conectaba la Embajada de Brasil con las otras embajadas en la época de Lula da Silva, y gracias a esos cables pudimos conectar un contrato que obtuvo este ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, con la empresa Odebrecht, y es este. Entonces, ¿cómo se usa los datos abiertos ya en carta blanca directamente en fiscalización del Congreso a nivel legislativo?
Nosotros estamos liberando el patrimonio de los congresistas. Esa es información que no es abierta en Colombia. El patrimonio, las declaraciones de renta de los congresistas no están abiertas, no es una ley que ellos tengan que poner, y cuando se está haciendo gestiones para que sea ley de parte, incluso en el Congreso, no la pasan, la hunden. Incluso en Colombia hubo una consulta anticorrupción donde había unos puntos donde se pedía mayor transparencia. Justamente una de estas cosas era que pedir las declaraciones de renta abiertas de los congresistas, y no pasó. O sea, la consulta no pasó en las urnas ni tampoco pasó en el Congreso. Entonces, como no hay como esa voluntad política, nosotros desde el periodismo hacemos la labor, ¿no? Entonces, a través de datos abiertos, y de derechos de petición, que es como la herramienta más fuerte que tenemos los periodistas, a través de la ley de transparencia, que creo que ustedes también tienen en Panamá, exigimos al Congreso esta información. A cada congresista que investigamos le pedimos esta información. Nosotros llamamos a esta investigación, sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada. Y esto es solo, vamos por partes, porque como son más de 280 congresistas, y esta es una investigación que requiere mucho dinero, entonces recurrimos a la gente para que nos financiara los 10 primeros congresistas. La gente votó por estas 10 personas que ustedes ven acá. Ellos nos dieron alrededor de $6.500 para investigar estos 10 congresistas. Ellos votaron por ellos y nosotros sacamos esta investigación de patrimonio antes de la elección de Congreso, la votación de elecciones de Congreso en marzo del año pasado. Este es nuestro proyecto fundante como organización para cuestión pública, y de aquí investigamos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que actualmente es senador. Entonces, con esa investigación del patrimonio Uribe pudimos revelar que él tenía unos predios en el norte de Colombia que tenían conflictos, que se habían beneficiado de decisiones de gobernaturas locales, para un proyecto privado, ¿no? Entonces, eso se llama Californication. Y también revelamos como, digamos, periodistas, congresistas que levantaban la bandera de transparencia diciendo que eran como los más transparentes y que rendían las cuentas y todo esto, sus familias tenían contratos, eran contratistas del Estado mientras ellos eran congresistas. Entonces, ese tipo de conflictos los evidenciamos. Y hacemos como un semáforo de transparencia, tipo nos entregó la declaración de rentas, nos entregó la declaración de bienes, juramentada de bienes y rentas, porque ese es otro tipo de documento. Una cosa es lo que tú reportas ante la agencia de aduanas, o sea, el Ministerio de Hacienda y estas cosas, y otra es lo que tú le reportas al Congreso cuando te posesionas como congresista de qué posees. Esas son dos papeles que nosotros pedimos a los congresistas. Y también el registro de intereses privados. Es decir, si yo tengo empresa, yo no puedo legislar en ciertos proyectos de ley porque entro en conflicto de interés. Y esos registros de intereses de ellos dicen: yo tengo una empresa, yo tengo ganado, bueno, ese tipo de cosas se reportan en el registro de intereses privados, que nosotros también solicitamos. Con base en esos tres documentos, que si nos entregan ellos, lo decimos, y si no, también lo decimos para que la gente sepa que no está siendo transparente porque no está entregando esos documentos. Cruzamos contra su labor como congresistas, o sea, qué proyectos de ley han votado, se declaró impedido, no se declaró impedido, contratación pública, empresas de su hijo, de su esposa, de su hermana han obtenido contratos con el Estado, cuántos contratos ha obtenido, llamamos una red como esta que ustedes ven acá, como financiador de campañas, exactamente si los financiadores han recibido contratos, eso también es un conflicto de interés importante. Y bueno, con esto involucramos a la comunidad en la investigación periodística. Como les dije, ellos votan por nosotros. Y también hacemos, para que tenga mayor difusión, porque somos un medio pequeño, hacemos alianzas con grandes medios para difusión. Por ejemplo, el noticiero más importante de Colombia nos retomó en la investigación al expresidente Uribe. Y para la parte de tecnología, hacemos alianzas con startups digitales.
como esto. Por ejemplo, hace poco los congresistas se subieron el sueldo, entonces nosotros hicimos una aplicación web donde los colombianos pueden poner como el sueldo que tienen y comparar cuántas veces ganan más los congresistas que ellos, ¿no? Y para la apertura de datos también hacemos alianzas con organizaciones de la sociedad civil, como de justicia. Por ejemplo, nosotros abrimos el único documento que tienen los colombianos acerca del patrimonio del expresidente Uribe, lo abrimos nosotros, con la ayuda de justicia a través de derechos de petición y llevando esto a juicio hasta tutela, que acá es como un recurso judicial de justicia expresa en Colombia, donde gracias a esto él nos entregó esta declaración juramentada de bienes y rentas ante la función pública y es lo único que un colombiano puede ver como del expresidente en patrimonio. Luego investigamos otros 10 congresistas, los 10 más votados después de elecciones, y acá ya le metimos cosas más interesantes como socios y negocios, negocios de familia, eh, procesos judiciales, transparencia. Y bueno, es muy importante en la investigación periodística, como es densa, como es tan profunda, eh, llevar esto a video, porque ahí conectamos con comunidad. Por ejemplo, hicimos este video del patrimonio de uno de los caciques de políticos de la costa colombiana más importantes, de su familia, y este video tuvo muchísimo alcance, tanto que lo descargaron para WhatsApp y lo empezaron a pasárselo en la ciudad donde es este político, que es Barranquilla, y la gente, todo el mundo en Barranquilla ha visto este video, nosotros lo sabemos. Finalmente, eh, repetimos este mismo ejercicio cuando hubo elecciones presidenciales el año pasado en mayo en Colombia y realizamos la investigación del patrimonio de los candidatos presidenciales. Entonces, es muy importante pegar en coyuntura. La gente necesita esa información que era importante para ese momento y para la gente para tomar decisiones y nosotros sacamos exactamente igual, socios y negocios, negocios de familia, contratación, pero lo hicimos con el equipo de cada candidato, o sea, ese candidato con quién iba a gobernar. Y bueno, eso somos nosotros, somos Cuestión Pública, nos pueden seguir por redes y les agradezco cualquier pregunta, pues al final. Gracias. Claudia, muchas gracias por tu presentación, muy completa. Gracias por los muchos casos que nos traes a colación. Yo quisiera simplemente reiterar, ya después de haber visto las presentaciones de Oscar y de Claudia, la importancia de que haya un involucramiento por parte del sector privado, de medios independientes que son ya sea sin ánimo de lucro, como vimos con Consejo de Redacción, como con ánimo de lucro, como Cuestión Pública. Dos espectros muy importantes de poder hacer y trabajar con datos abiertos, y vimos allí obviamente estos casos muy relevantes, muy importantes, pero algo también que es muy relevante, que también lo ilustraba Juan Manuel en su presentación, es que, y que quisiera reiterar, es que la apertura encuentra su valor solo cuando se piensa desde la óptica del usuario, de para qué necesito yo los datos, de qué datos necesito yo para desarrollar cierto bien, cierto servicio, cierto trámite. Eso es muy importante poder verlo desde esa óptica. Luego, eso indica que el proceso de apertura y el involucramiento de actores no gubernamentales en el proceso de apertura debería iniciar y debe iniciar mucho antes del propio proceso de apertura, ¿no? Antes de que haya un conjunto de datos publicado, el involucramiento de actores no gubernamentales, que denominamos nosotros para efectos de este seminario el sector de la demanda, participe de los procesos de apertura para que el dato abierto, el conjunto de dato abierto, no sea simplemente un esfuerzo producto de que tengo los datos y los puedo publicar y hago un checkmark, ¿no? Hago un chequeo que lo hice y quedó bien para el reporte, el indicador, sino que por el contrario estamos pensando en la apertura de información para que tenga un fin y pueda ser utilizado. De lo contrario, le costará dinero
a la institución, al gobierno, ciertamente tiempo, recursos, con muy poca incidencia. Entonces la importancia de lograr hacer una apertura con involucramiento temprano de actores no gubernamentales es fundamental. Muy bien. Yo no vi ninguna pregunta en el chat, así que este es el momento para dejar una pregunta porque el tiempo nos ha avanzado bastante. Claro que iniciamos con 15 minutos de retraso. Si hubiera pregunta, por favor déjenla en el chat y tenemos unos pocos minutos para poder responder y aprovechamos que está Juan Manuel, Claudia y Oscar conectados. Y si no, de lo contrario, les voy a dar la palabra a ellos para que puedan ahondar en algún aspecto muy específico, muy rápidamente, que hayan capturado y que crean relevante, y de la misma forma logren despedirse. Ahora, Gina nos dice que dejó 2 preguntas, y yo me disculpo, Gina, porque no logré ver las preguntas en realidad. Pero Gina Villafane, si lo pronuncio bien, Gina, tiene 2 preguntas, y es que le gustaría saber cómo trabajan la validación de los datos para sortear la omisión o el maquillaje de los datos por las fuentes. Y en ese sentido también si existe en sus países algún ente fiscalizador de la calidad de los datos abiertos. 2 preguntas muy importantes, muy interesantes. ¿Cuál ha sido la experiencia, Juan Manuel, tú que has trabajado mucho con instituciones de gobierno en México y conoces muchas experiencias de la región, para responder a estas 2 preguntas? Y por supuesto a Oscar y a Claudia, si quieren replicar, siéntanse igual en la libertad de hacerlo una vez termine Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Gracias. A ver, aquí estamos hablando de dos elementos distintos. La discrepancia de cifras, ya sea a propósito o no, muchas veces por falta de desconocimiento, por malas prácticas, por malos procesos, muchas veces se da dentro de instituciones de gobierno. En otros casos hay encubrimiento de cifras. Se puede verificar desde adentro y desde afuera, ¿no? Es decir, desde afuera sí, del lado periodístico y de sociedad civil, muchas veces se contrastan cifras y se tratan de validar. Hay 2 técnicas muy comunes. Una es tratar de contrastar con diferentes fuentes lo que se está diciendo. En contextos periodísticos se usa mucho hacer la misma pregunta, aunque ya haya datos abiertos, a través del sistema de acceso a la información, para que justamente veamos cuál es la integridad de esa información que se está publicando. Y la otra metodología que generalmente se usa es estar manteniendo registros históricos de lo que se publica, porque sí ha habido casos en contextos latinoamericanos de usos distintos, básicamente de cambios en justamente los datos que se están publicando, ¿no? Sobre todo cuando cambian administraciones, funcionarios, o se cambian a mediciones a nivel de diferentes cálculos en cuanto a datos. Desde adentro, una práctica muy positiva que se está dando, sobre todo cuando cambian administraciones públicas, es publicar justamente el ajuste. Y ahorita en el chat les voy a dejar un link que recién salió esta semana por parte de la Agencia Digital de la Ciudad de México, en donde no solamente denunciaron ante la Fiscalía Local que la anterior administración había hecho un subregistro de datos de delincuencia y seguridad, sino lo que están haciendo a través de un portal es justamente reemplazar, visibilizando cuál es la diferencia entre las cifras que se publicaron de crimen en la administración pasada y cuáles, de acuerdo a los registros físicos y de denuncias que ya recabaron en esta administración, cuáles son los datos con base en ese sustento, ¿no? Entonces ahí se empieza a hacer esa visibilización dentro de gobierno de un error en cuanto a la validación de datos.
dejo ahí el tema para que también desde el lado periodístico nos complementen mucho más en contexto de validación, y si hay algún fiscalizador de los datos, de la calidad de los datos. Aquí lo importante más bien no es que haya un ente fiscalizador, sino que haya mecanismos de fiscalización más abierto, es decir, que la comunidad pueda hacer preguntas y haya respuestas por parte del gobierno sobre esas preguntas. Muchas veces tiene que ver con dos principios básicos de la apertura de datos. Una es la documentación. Hay muchas veces datos en donde se publican y no se tiene la documentación de las metodologías, los algoritmos, las acciones para calcular justamente las cifras que se están poniendo, y esa es transparencia básica detrás de los datos. Y la otra es, muchas veces, y eso me refiero a la última parte de mi presentación, que hay espacios de intercambio para justamente dar a entender los cálculos o lo que está detrás de los datos. Y ahí no estoy de ningún u otro lado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces los datos públicos parten de un proceso de medición técnico, que muchas veces desde el grupo no técnico, y estamos hablando de mediciones de pobreza, mediciones de contaminantes en el medio ambiente, etcétera, etcétera, sí debería ser muy claro cómo es que se llegan a ese tipo de cálculos, ¿no? Todo el contexto de presupuestos y gasto también debería ser claro, qué se está midiendo, cómo se está midiendo y qué es lo que está reflejándose. Si no está del todo documentado, o inclusive si no está sociabilizado con los grupos de consumidores de datos, es muy probable que usemos las tablas y no tengamos plena noción de lo que estamos muchas veces midiendo. La principal recomendación que nosotros le hacemos a los gobiernos, además de documentar de manera muy detallada, es que tengan espacios, talleres, una vez que publiquen datos, con grupos de consumidores de datos de interés. Muchas gracias, para Juan Manuel. Explicar los criterios, Y a Oscar y los datos. Claudia, si tuvieran algo que aportar en esta dirección, adelante, por favor. Pueden abrir su micrófono. Gracias, Oscar, adelante. ¿Me escuchan? Sí, bueno, el tema de la validación de los datos que preguntaba Gina, pues hay dos perspectivas para mirar el tema de la validación de los datos, ¿sí? Primero, cuando uno recibe los datos, una de las formas fundamentales para ver que esos datos sean reales, pues es la contrastación de fuentes, ¿sí? Un ejemplo muy claro que se me viene a la cabeza es cuando estábamos trabajando el tema de los líderes ambientales afectados con algún tipo de violencia, ¿sí? Algunas comunidades y algunas personas y organizaciones nos daban unos listados muy amplios de lo que eran de los afectados por violencia, ¿sí? De víctimas de líderes ambientales, eran muchos más, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Era consultar distintas bases de datos, hacer reportería, mirar con expertos y ver que realmente la información que nos daban era certera, ¿sí? Entonces, esa es como una primera etapa del tema de validación de los datos. Ya después, Consejo de Redacción y las investigaciones de Consejo de Redacción tienen un aliado muy importante que es Colombia Check, que Colombia Check es un portal que hace verificación de datos, y los periodistas de Colombia Check hacen la verificación de cada dato que sale en la investigación para que sea un dato real y que obedezca la verdad. Sí, y respecto a la fiscalización de la calidad de los datos, hay una cosa que me parece importante, y es que ya hay legislación que establece cómo deben ser los datos, ¿sí? En qué formatos, qué datos deben haber, qué datos no, y qué datos deben protegerse por la privacidad de las personas. Pero en muchas ocasiones no se cumplen. Entonces yo creo que hay que mejorar mucho más estos controles, ¿sí? O sea, hacer respetar lo que ya está en la ley, porque por ejemplo, Colombia tiene algo que se llama gobierno en línea, que está manejado por el Ministerio TIC. Ahí dan unos postulados muy claros de qué debe publicar cada entidad, y muchas veces no se cumple. Uno va a la página de cada entidad y no se cumple. Entonces yo creo que es
es estar muy pendiente de que se cumplan ese tipo de cosas, ¿sí? Con Adelante, respecto Claudia. a... ¿Mm? Sí, yo creo que es muy importante que las entidades públicas publiquen la metodología. La metodología es como la hoja de ruta para entender la base de datos. Y muchas veces eso no está claro. Entonces, o la ponen muy escueta o no la ponen y entonces dejan al usuario, en este caso al periodista, a libre interpretación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodista? Pues ir a hablar con la fuente, con el que construyó la fuente, con la base de datos, decirle qué significa esta categoría, ustedes qué toman por desplazamiento forzado, ustedes qué entienden, ¿sí me entiendes? Entonces es como mucho más esfuerzo para el usuario y eso que el periodista se toma el tiempo, pero un usuario X que no ve la metodología, que no la lee, que no está la metodología, puede interpretar cualquier cosa. Entonces es muy importante que la metodología esté súper clara, de cómo construyeron la base esté supremamente claro. Y para contrastación, efectivamente, el periodista va y contrasta los datos, las cifras con la realidad. O sea, uno entrevista la base de datos, pero no te quedas con esa entrevista. Vas y corroboras que efectivamente eso esté ocurriendo, sobre todo en cálculos tipo tasa de homicidios, tipo robos, inseguridad, ese tipo de cosas es muy sencilla hacer la corroboración. Pero en cuanto a la segunda pregunta, fiscalización, yo pienso que aunque cuando uno usa la herramienta del derecho de petición como periodista, y uno sabe pedir la información correctamente, estás ahorrándote mucho tiempo y están las entidades públicas obligadas a responderte en esos términos, en esos formatos. Entre más específico seas, mucho más sencillo para obtener la información, ¿no? Entonces, si hay una cuestión de que ellos, el gobierno tiene que tener esa información disponible, accesible y en un formato bueno, efectivamente, pero mientras se hace esa transición, porque no todas las entidades lo tienen, el periodista tiene que saber pedir la información específicamente. Muchas gracias, Claudia, a los tres en realidad, por las presentaciones, por sus respuestas. A Gina por sus preguntas y sus comentarios. De nuevo, disculpas porque no logré verlas cuando las pusiste la primera vez. A todos, gracias. Tenemos casi que media hora más del tiempo. Yo quisiera, con la pena del caso y las disculpas para quienes quieran continuar y puedan hacerlo, en realidad cerrar esta sesión. Muy importante para nosotros aquí desde la Organización de Estados Americanos, con el Trust for the Americas, poder apoyar cada uno de estos procesos que damos semana a semana y a veces 2 veces por semana. Y con eso simplemente indicarles a ustedes participantes, a todos que están conectados o que están de forma presencial en Panamá siguiendo esta sesión, y es que la próxima sesión de este ciclo es no la próxima semana, sino es el día jueves a las 10:30 de la mañana, y en esa sesión estaremos viendo específicamente lo que tiene que ver con la política de transparencia y datos abiertos. Así que yo les invito a registrarse y a participar, más allá de que hablemos de datos abiertos, veamos los casos. Las políticas de datos abiertos nos plantean esa plataforma que nos habilitan el poder hacer la implementación de los datos abiertos. Entonces, conocer muy bien cómo es la política, en este caso la de Panamá, cuál ha sido alguna otra experiencia, que es lo que vamos a tener el jueves también en comparativa sobre la política de datos abiertos, va a ser muy importante. Los invito a que participen para que, más allá de esta información de la semana pasada sobre datos abiertos en la primera sesión y esta segunda, podamos hacer buen uso y activar esa política de datos abiertos de buena forma en Panamá, sacarle mucho provecho y poder ahondar. Así que compartí el enlace para los registros en el chat, si lo pueden buscar allí bien, y si no lo volvemos a dejar, igual van a recibir en sus emails la información, y a quienes ya se registraron, muchas gracias. A IPANDETEC de nuevo en Panamá, muchas gracias a Space por poder
ser host de esta sesión presencial en Panamá con Hamza Haji allí, con el coordinador local del proyecto, a todos quienes están allí y no puedo darles la mano o darles un abrazo. Muchas gracias por estar allí comprometidos siempre, tanto a los participantes en línea como a los que están de forma presencial. Manténganse en contacto con el coordinador local del proyecto Hamza Haji allí en Panamá, no simplemente para el efecto de implementación de estos seminarios, sino para la continuidad del proyecto, que implica mucho más que este intercambio de conocimiento, que va a implicar la participación en algunas actividades e iniciativas muy profundas para hacer lo que quiere el proyecto, que es innovar con datos abiertos. Entonces va a haber la oportunidad de presentar algunas propuestas para proyectos, recibir fondos semilla que les permitan a ustedes también sacar adelante sus ideas. Eso por un lado. Y por otro, también recordarles que este ciclo de seminarios también está dirigido a que ustedes participantes logren desarrollar un producto específico como cierre de este seminario, con el cual nos ayuden a hacer varias cosas. Uno, corroborar que el conocimiento impartido lo manejan bien, desde aspectos muy introductorios de gobierno abierto y co-creación hasta más específicos de datos abiertos, e incluso unos más que vamos a tener que son más específicos y técnicos, tecnológicos, sobre cómo hacer aprovechamiento de esos datos abiertos, ya no solo los casos, sino hablando un poco de tecnología que involucra hacerlo. Que estos productos finales del ciclo de seminarios puedan decirnos y puedan ilustrarnos sus ideas. Ustedes van a estar recibiendo información sobre cómo producir y cuál es el objetivo de estos productos finales. Lo van a recibir en sus emails y les animamos desde ya a que vayan pensando sus ideas de cómo aplicar todo este conocimiento en sus entornos, en sus instituciones, en sus organizaciones, en sus universidades, donde estén, en sus empresas, para que este conocimiento, estos casos que vemos, no se queden simplemente en este webinar, sino que trasciendan y ustedes puedan desarrollar ideas. Lo último, antes de despedirme, es decirles que tal y como recibieron los videos de las sesiones anteriores y las presentaciones, le vamos a compartir a cada uno de ustedes el video y las presentaciones de esta sesión. De hecho, encuentran la información de contacto de cada uno de los 3 expositores de hoy, a quienes agradecemos una vez más de nuevo el tiempo en las presentaciones que ellos dejan y que van a poder descargar ustedes. Así que si tienen alguna consulta adicional, los voy a meter en problemas a Juan Manuel, a Oscar y a Claudia. Muy seguramente podrán contactarles con la información de contacto que nos dejan en sus presentaciones. Y seguir replicando incluso muchas de las cosas que ya se han hecho, de casos que hemos visto. A todos, muchas gracias de nuevo, a la ANTAI, a la AIG, a IPANDETEC y a Spaces. Hoy particularmente a todos quedamos en contacto. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Con esto damos por cerrado este seminario. La plataforma quedará abierta 5 minutos más para que puedan sacar información del chat los que necesiten. Un abrazo.